Pues hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a chequear, sí, está la puerta cerrada. Pues ahora sí, hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a verlo un poquito, ahí. Hermano, antes de empezar el estudio, ¿qué ustedes ven en esta lámina? Sí, por casa, cuando entran a Tocones y se quedan mirando al lado izquierdo, van a ver que hay una casa como que está bien alejadita y hacen mucho de esto. Claro, no es ese tamaño, lo hacen más pequeño. No, eso los hacen como como 3 veces al año esa gente. Sí, sí. Ok. Pues acá pues vemos que está haciendo un trabajazo extremo y como dijo tío, él está haciendo que hace porque no va a poder mover esa cosa. Eso fácil puede pesar más de 1000 y pico libras para mover. Y eso no es algo sólido, eso es medio mongo, que para empujarlo tiene que ser difícil. Pero vemos que si descartamos esa idea y solamente lo vemos con lo que está tratando de ilustrar la imagen, vemos una persona que está esforzándose, que está tratando de hacer un trabajo. El estudio esta mañana dice, continúa sirviendo fielmente. Nosotros como hijos de Dios debemos cada día ¿qué? Esforzarnos. Y hay uno que dice, deseo ¿qué? Trabajar para el Señor. Y todos los días estar ocupados en las cosas del Señor. Pues hermanos, vamos a estar viendo en Mateo 24, versículos 41 al 51, y creo que es 42. Ahí fue un typo. Pero anyway, vamos a estar viendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecernos fielmente mientras esperamos la venida del Señor. ¿Y qué eso implica? Si estamos esperando la venida del Señor, tenemos que estar velando. Y además de velar, ¿qué debemos de estar haciendo? Ocupados, trabajando para el Señor. Ahora, esa es la contestación, como tío dice, de catequesis católica. Sabemos la contestación correcta. Ahora, la parte importante, ¿lo estamos haciendo? Lo que acabamos de contestar, ¿lo estamos aplicando en nuestra vida? Esa es la parte que el Señor va a querer ver cuando el Señor venga. Él no va a ver lo que la gente va a estar haciendo. Él va a estar viendo nuestro corazón. Y la evidencia de que si nosotros decimos que somos sus hijos, que Él nos encuentra haciendo según lo que está saliendo de nuestra boca. Pues hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos procurar el estar siempre ocupados en los caminos del Señor. No importa que uno diga, pero es que el Señor a mí no me ha dicho de que yo dé clase. Porque mucha gente piensa de que, pues trabajar para el Señor, predicar, dar clase y ya. En la iglesia falta personas para que velen que los hermanitos se sienten, para barrer, mapear, limpiar, procurar que los sobrecitos para los diezmos estén todo el tiempo, verificar, preguntar si hace alguna falta en los baños, papel de baño, jabón, hand sanitizer. Entonces, o sea, esas cosas que estoy diciendo son cosas pequeñas que uno quizás no le pasa por la mente. Pero no porque uno diga, es que yo no soy maestro de la palabra, pues no estoy haciendo nada para el Señor. No. Aquí hay muchas cosas para nosotros poder ocuparnos en hacer para el Señor, en agradarlo a Él. No tienen que ser las cosas grandes, el Señor se glorifica también en las cosas pequeñas.
no es las cosas que las demás personas ven, es lo que el Señor ve. Que uno lo haga de corazón. Eso es lo importante, hermano. Porque a veces uno piensa y uno dice, pero es que yo no estoy ayudando al Señor porque yo no soy maestro de la escuela bíblica, o yo no estoy predicando, o no estoy enseñando a los niños. Pero hay un sinnúmero de otras cosas que pueden ayudar y contribuir para la obra del Señor. Rosana. No, exacto. Exactamente. En nuestra vida diaria también depende de qué nosotros estamos haciendo. Estamos hablando de las demás personas acerca del Señor cuando claramente el Señor nos brinda esa oportunidad. Porque no todo el tiempo es que tenemos que hablarle a las personas del Señor. Hay sus momentos. Todo tiene su tiempo. Hay momentos en el cual sí se va a poder hablar de la palabra y hay momentos que no se va a poder. Pero como digo, está en nosotros el querer estar ocupado en el Señor, el querer obedecer y agradar al Señor en todo lo que nosotros hagamos, mientras esperamos su regreso. Amén, hermanito. No se sienta mal, hermano, no es un regaño, no es un regaño, pero sí es algo que sí no se explica bien en muchas congregaciones, lo que significa trabajar para el Señor. Porque solamente lo ven como la persona que está aquí parada. Las demás personas pues no están trabajando para el Señor, según he podido escuchar en otros lugares, que no es cierto. Pues hermanito, vamos a pasar a tres preguntas. Hago como el de de Shrek. Coge la 3. Iba a decir las 3 preguntas. La primera dice, ¿por qué debemos servir al Señor mientras esperamos su regreso? Es una contestación sencilla. Él nos manda. Amén. Héctor. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, amén. Un ejemplo, hermano, cuando a veces vamos a decir un ejemplo, uno saca una cita con el cardiólogo y a veces te dicen, es de aquí a 5 meses. Si estoy sacando porque me está dando dolor de pecho, de aquí a 5 meses yo creo que no llego. Pero anyway, ponle que sacaste cita con el cardiólogo, ponle que porque el médico general te dio un referido. Mira, saca cita con el cardiólogo para que entonces te vaya evaluando estas condiciones que estoy viendo, porque creo que amerita un especialista. Sacaste cita de aquí a 5 meses. ¿Qué tú vas a hacer de aquí a 5 meses? Esperar. Y si el médico general te dice, pues mira, de aquí a los 5 meses vamos a empezar a hacer un régimen de una dieta, vamos a decir un ejemplo, una dieta baja en sodio, y trata de hacer ejercicio media hora, 3 veces a la semana. En lo que te llega la cita con el cardiólogo y vas y entonces hablas con él. ¿Qué uno debería estar haciendo? Trabajando en eso, seguir las instrucciones del médico. Bueno, un paciente prudente, porque hay otros pacientes que hacen lo contrario. Pero anyway, siguiendo el ejemplo, estarían siguiendo las instrucciones que se les dio, en lo que uno espera hasta llegar a la cita con el cardiólogo. El Señor nos dice que trabajemos para su obra, que estemos todo el tiempo ocupados haciendo las cosas que Él espera de nosotros como sus hijos, en lo que el Señor llega. Aquí la diferencia al ejemplo que le doy es que se sabe cuándo es que uno tenía que ir al cardiólogo. Aquí el Señor, nosotros no sabemos cuándo Él va a regresar, pero Él nos manda, nos habla en su palabra que debemos estar ocupados siempre para que cuando Él llegue
nos encuentre haciendo las cosas que le agradan a Él. Tío. La alternativa a servir al Señor, mientras Él regresa, es no servir al Señor. Y como dice el refrán popular puertorriqueño, que la cabra tira para el monte, y la naturaleza humana es esa, es pecaminosa. Si no estamos sirviendo al Señor, pues nuestra naturaleza nos va a llevar a pecar. Amén. A no servir al Señor. Exacto. Bueno, Aito, pasamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué debo hacer mientras espero la venida del Señor? Servir al Señor. Como que la pregunta, la primera y la segunda van como que están juntitas. Y la última dice, ¿cómo puedo evitar vivir para mí mismo? Viviendo para el Señor. Específicamente, ¿cómo yo puedo evitar el querer yo hacer las cosas para mí, para yo mismo? Estar en comunión con el Señor, no dándole paso a esta carne, que mientras más tiempo uno pasa con el Señor, es como ¿quién fue? Fue una hermanita de Cagua, la mamá de Amanda, ¿cómo es que se llama? Noemí. Noemí puso una foto en Facebook hace poco que decía que mientras más tiempo pasas con el Señor, más te llenas de Él y menos cosas tienes. Algo así, estoy parafraseando bien, lo estoy matando. Pero era una imagen de tres vasitos con agua. El vaso estaba bien lleno de porquería. Estaba sucia el agua, estaba verde, brown, color extraño. Y le estaban echando agua limpia, clara. ¿Qué estaba pasando en las tres imágenes? Mientras más agua limpia le echaban, el vaso iba botando a la porquería que tenía. Y ahí en lo último estaba un vaso, pues, con el agua cristalina, indicando de que mientras más me lleno del Señor, menos cosas, menos espacio va a haber para la podredumbre y la porquería del mundo. Para evitar vivir una vida para mí mismo, es eso, el llenarme cada día más del Señor, para entonces no darle paso a que esta carne, a que las cosas del mundo tomen control de mi vida. Rosana. Exacto. Sí. Uno, desde el momento que uno se convierte, ahí eso es algo que uno cambia. Claro, eso es algo que uno tiene que mantener esforzándose todo el tiempo. Porque si uno entonces deja de congregarse, de buscar al Señor, ¿qué es lo que pasa? Se enfría. Y esta vieja carne que nosotros tenemos quiere volver otra vez a coger control de lo que tenemos, de nuestra vida. Y que usualmente pasa que empezamos a pensar para mí, el yo, para mí. Cuando el Señor nos dice en su palabra que hagamos las cosas, no pensando en uno, sino pensando en las demás personas, en cómo esto va a ser de bienestar, no para mí, sino para la persona que está al frente. Lucy. Negarse a sí mismo, ¿verdad? Negarse a sí mismo, exactamente. Amén, hermanito. Pues vamos entonces a pasar a la primera porción. Se ve que había un typo. Es versículo 42 al 44. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leer esta porción? Héctor.
Amén. Aquí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Aquí nos deja claro. Y versículos anteriores, en Mateo 24, nos ha dicho, nos ha mostrado de que la hora ni el día nadie lo sabe, solamente Dios y tan siquiera los ángeles. Pero eso es algo que a nosotros no nos debe importar mucho, la hora y el día. Lo que nos debe importar es que el Señor va a venir. Esa es la parte más importante, que Él va a llegar, Él va a venir, porque Él lo dijo en su palabra y sabemos que Él no es hombre para que se arrepienta, para arrepentirse de sus promesas. Pero como Él viene, tenemos que estar pendientes. Y si estamos pendientes, y si vamos a estar pendientes, eso implica de que tenemos que conocer cuáles son las señales. Y si conocemos las señales, debemos procurar entonces hacer las cosas que al Señor le agradan. Porque dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hoy en día, claro, esta imagen no se ve muy clarita aquí, quizás en el televisor se ve un poquito mejor. Esto es un ladrón tratando de entrar a alguna casa. Hoy en día, por lo menos aquí en Puerto Rico, es un poco más difícil, al menos que tengan puertas así, sliding doors, completas de cristal. Casi siempre las casas ahora las están haciendo con puertas de seguridad, bastante difícil para poder entrar, y las ventanas también. Pero las casas en Estados Unidos son otro cuento. Las ventanas son un cristalito bien frágil y las puertas son en madera que hasta Daniel yo creo que es capaz de coger a toda velocidad y tumba una pared, lo más seguro. La puerta no una puerta, la pared. Pero anyway, los otros días me hizo eso, estaba yo en Yangota, vino a las millas y me dio un cantazo así para el piso, nos fuimos los dos. Y él feliz como si nada, y yo... Pero anyway, si el padre de familia, si el jefe de la casa sabe, escucha de que a tal hora le van a robar la casa, ¿qué haría? Estar pendiente, estar preparado. Como no recomiendo mucho que sigan ese ejemplo. Los cogerían después como asesinato y le darían cadena perpetua. Si llegan a meterle a alguien con una plancha prendida, candente ahí en la cara y después meterle un clavo como así en el pie. Está fuerte. Pero anyway, me fui. Si el padre de familia escucha que van a robar en su casa, lo que haría una persona prudente es velar, estar pendiente y prepararse para que cuando llegue ese día no suceda. Al ladrón entonces lo cojan. Natalia. En una ocasión yo vivía en el Bronx, entonces pues equivocadamente subí por una escalera que no era la mía, y eran idénticas. Entonces yo llegué, 1, 2, 3 pisos y metí yo, la llave no se movía ni para allá ni para acá. Yo sentí un ruido dentro de la casa y dije, y parece que hay alguien, está uno de mis hijos. Y trataba, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿qué pasará? Me puse a observar así y dije, ay, es que yo estoy en casa ajena. La escalera sonaba bien duro. Y yo empecé a bajar y allá vieron pues yo miré para atrás y había un hombre con una caseta en la mano. Llegué a decirle, perdón, es que estoy equivocada. Me tocan el otro lado, pero es bien serio. Es que pues, hermanito, te pasa. Por lo menos acá en Puerto Rico, pues, es un poco, uno, pues,
es más suave, pero allá en Estados Unidos es mucho más difícil. Bien, y en el Bronx, como está diciendo, bien difícil. He visto casos por las noticias que sucede eso. Y por ejemplo en Texas, que tienen casi, ponle, de 100 personas que hay en un grupo, de esas 100 personas, 99 tienen armas. Que es bien triste. Pero, hermano, como estaba diciendo, si el padre de familia no está pendiente, una persona prudente, no está pendiente, cuando escucha que el ladrón lo va a saquear su casa, ¿qué pasaría si la persona no está pendiente? Llega y el ladrón hace y deshace, se roba y se lleva todas las cosas. Y después cuando el jefe de familia llegue y vea, pues va a estar como que, pues, medio sorprendido, en shock, porque sabía que le iba a pasar, pero no sabía cuál es la magnitud de eso. Un ejemplo, o sea, volviendo aquí a la realidad, sería a las personas que escuchan que la venida del Señor está cerca, pero no le hacen caso. Y cuando venga el Señor, ¿qué es lo que sucede? Se van a sorprender y no van a sorprenderse a la misma vez. ¿A qué me refiero a esto? De que se van a asustar cuando pase, pero en el momento van a caer en cuenta de que esto era lo que estaban diciendo. Rosana. Que también esta palabra, ¿verdad? Es bien importante porque tiene que ver con nuestra vida espiritual, que nosotros debemos de todas las cosas, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor, nuestras actitudes o cosas que quieren entrar a nuestra vida, que no son convenientes, todas las cosas. Por eso tenemos que estar velando. Amén. Eso siempre alerta. Amén, exactamente. Y dice, si alguien es conocedor de que su casa ha de ser allanada, estará listo, aunque no sepa el momento exacto. Es una persona prudente. Una persona que no sea prudente, que no sea diligente con las cosas, haría totalmente lo contrario. Pues, que lo hagan, no le importa nada. Eso es lo mismo que pasa hoy en día cuando la gente cuando escuchan a uno decir, el Señor viene, y dicen, eso lo llevan diciendo hace 2000 y pico de años, y no ha llegado nada. Esas son las personas que cuando llegue el momento, se van a sorprender y no se van a sorprender a la misma vez. Se van a sorprender el suceso que ocurrió, pero no se van a sorprender porque ya sabían, ya han escuchado de eso, y ahí es que van a caer en cuenta de que, me lo habían advertido. Vamos a ir un momentito a 1 Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 8. Voy a pedirle a Lorian si puede leer esa porción. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Amén. Aquí nos lo deja claro, hermano. Acerca del día y la hora, pues eso nos va y nos viene, porque eso no es la parte importante. Aquí la parte importante es que cuando el Señor llegue,
que nos encuentra haciendo las cosas que a Él le agradan. Como dice, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de las noches ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que seamos diligentes con las cosas que nosotros hacemos para agradar al Señor todos los días. Y que cuando llegue el Señor nos va a encontrar haciendo las cosas que normalmente hacemos. Que ya es una costumbre, ya es una rutina, ya es algo que no nos cuesta hacer, no nos da trabajo hacerla. Y ya que eso es algo normal en nuestro día con el Señor. Amén, hermanito. Ajá, Rosana. Exactamente. Eso pasó en los días de Noé. ¿Cuántos años tuvo Noé haciendo el arca? 120 años. Y estoy seguro que entre esos 120 años, él les tuvo que hablar acerca de qué es lo que iba a venir. Qué es lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué pasó? Solamente que 8 personas se salvaron. 8 personas de toda la humanidad. Solamente 8. Imagínense lo grande, lo serio que es esto, de que el Señor hizo una catástrofe mundial y solamente se salvaron 8 personas. Cuando el Señor llegue, va a ser el mismo cuento. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a ser el mismo cuento. El 99% de la población se va a perder. Y ese pequeño remanente, ese 1% que se mantuvo fiel esperando a la venida de su Señor, esos son los que van a ser salvos. Esos son los que el Señor se va a llevar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a través de toda la historia, a través de todo lo que hemos visto de la palabra, el remanente nunca ha sido una multitud gigantesca. El remanente de los que se salvan nunca ha sido una cosa que mete miedo, sino ha sido ¿qué? Una porción pequeña. Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes se salvaron ahí? Lot y su familia. Ante 2 ciudades completas. Una porción bien pequeña. Eso, hermanos, nos muestra la seriedad del pecado y la seriedad del Señor con sus cosas. Que Él dice que Él va a venir y después que Él venga, lo que se va a desatar es la ira en este planeta. Así se va a hacer. Y eso, hermano, debe ser motivo suficiente para que nosotros despertemos del sueño y nos mantengamos todo el tiempo haciendo las cosas que al Señor le agradan. Porque triste sería que el Señor llegue y nos encuentre a nosotros haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Nos vamos con el Señor, pero nos vamos a ir avergonzados. Y qué triste sería eso, hermano, de que el Señor llegue y nosotros estemos avergonzados porque nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas que a Él no le agradan. Amén, hermanito. Amén. Pues vamos, hermanito, a pasar a la segunda porción. La segunda porción en Mateo 24, capítulo 45, versículo 45 al 47. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Abuela. Versículo 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo
que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Aquí entonces el Señor hace una parábola acerca de un siervo. Dice, ¿quién pues? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le diese alimento, para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Una parábola acerca de que un amo puso a su mayordomo a cargo de los bienes de su casa y el amo se fue. Y el amo le dejó una tarea encargada al mayordomo, que es que tú repartas estos bienes. En este caso, que tú le des alimento a todas las personas que están en la casa en lo que yo regreso. Y ese viaje podía tardarse días, semanas o meses. Pero que cuando regrese, para esos tiempos, ellos se iban y daban un estimado de cuánto tiempo se iban a tardar, pero nunca llegaban a esa fecha exacta. Podía llegar antes, podía llegar después. Pero acá la parte importante es que cuando llegara otra vez el amo, el dueño de la casa, encontrara al mayordomo cumpliendo con la tarea que él le había dejado encargado. Nosotros somos hijos del Señor y el Señor nos ha dejado una tarea a cada uno de nosotros específica. ¿Cuál es? Cada uno lo sabe, pero tenemos una tarea común entre todos. ¿Y cuál es esa? Llevar el mensaje del Señor, hablar la palabra a los demás. Esa es la tarea que tenemos todos en común. Ahora, las otras tareas que el Señor nos ha dado son específicas para cada uno de nosotros, que también nosotros debemos cumplir. Y el Señor espera que, como en esta parábola, el siervo, el mayordomo, cuando él llegó, lo encontró haciendo como él esperaba, que él también, cuando llegue, nos encuentra a cada uno de nosotros haciendo lo que él espera de nosotros. Sea hablando de la palabra del Señor a las otras personas o llevando bien todas las encomiendas que el Señor nos ha dado. Hermano, no tenemos que ir muy lejos. Todos los que son padres, esposo o esposa, el Señor le ha dado una encomienda bien grande. El esposo debe velar por la salud espiritual de su esposa. La esposa debe velar por la salud espiritual de su esposo. Y ambos, si son padres, deben velar por la crianza y la salud espiritual de sus hijos. Y ahí tienen una encomienda cada uno específica. El Señor espera de que cuando Él llegue, que nosotros estemos haciendo las cosas correctas. Y si tenemos hijos, instruyendo a nuestros hijos en la verdad del Señor, en los caminos del Señor, haciendo las cosas que a Él le agradan. Si no tenemos hijos, velando por la salud de nuestro esposo o nuestra esposa. Por si acaso la persona está fallando o está flaqueando en algo, que podamos ser de ayuda a él o a ella. Esas son una de las encomiendas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que nosotros debemos estar pendientes. Esos son varios ejemplos que le estoy dando. Habrán muchos más, pero nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros cada día. De que cada día que nosotros nos levantemos de nuestra cama, que tengamos en mente, este puede ser el día que el Señor venga. Y más vale que entonces el Señor me encuentre a mí haciendo las cosas correctas. Haciendo como un retrospecto, un examen a nosotros mismos y ver si estamos pasando o estamos fracasando. Hermano, esto lo digo seriamente, porque como lo estaba diciendo ahorita, sería bien triste que el Señor llegue y nos encuentre a nosotros haciendo las cosas que a Él no le agradan. Y nosotros estemos entonces avergonzados delante de la presencia del Señor, porque nos encontró haciendo lo que a Él no le agrada. Es fuerte y coge tiempo. Ustedes pensarán, pero es que José, de la boca para afuera me lo estás diciendo y es bien fácil. De la boca para afuera es bien fácil. Pero si nosotros somos hijos del Señor,
debemos procurar cada día trabajar para el Señor, esforzarnos cada vez más para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo las cosas correctas. Tío. Sí, abundando en lo que estás diciendo, ¿verdad? Imaginémonos que no fuéramos a hacer las cosas incorrectas. El tiempo hay que aprovecharlo Ujú, y hacer lo que es correcto, ujú, ¿verdad? Porque puede que las personas digan, pero yo me porto bien, yo no hago las cosas que desagradan a Dios. El enfoque es más bien en lo afirmativo, ¿verdad? El Señor nos manda que estemos haciendo ujú, como Él espera de nosotros. O sea que el tiempo que estamos aquí, dado que ya Él ha salvado nuestra alma, debemos aprovecharlo. ujú. Y todo lo que nosotros hagamos en pro de lo que el Señor nos manda que hagamos va a ser de bendición no solamente para nosotros, sino en todos los que nos rodean, como bien tú estabas señalando hace un momento. Amén. Amén, exactamente. Hermano, miren esta lámina que está aquí. Ese tronco, ese árbol que ustedes ven, chiquitito, ¿verdad? Gigantesco. Esa fácil tiene que medir como 40 y pico pulgadas esa sierra. No, algo bien livianito para poder aguantar. Para poder tumbar este árbol se necesita tiempo y esfuerzo y dedicación. Porque no es de, ya, se fue. Hay que saber usar las cosas. Hay que saber usar las herramientas que tiene para poder hacerlo. Pero hermano, ¿qué pasaría si esta persona dice, pues lo hago a como salga? Y ya, se me fueron las horas. El jefe mío esperaba que yo tumbara este árbol, por lo menos este árbol, en mi turno de 8 horas. Por lo menos un árbol. Así. Y dice, pues no me dio el chance. ¿Qué ustedes creen? ¿El jefe estaría contento con ese empleado? No. Y cuando examina, cuando mira a los demás empleados diciendo, no, es que todos los demás pudieron cumplirla. O si no la cumplieron, le quedaba ahí, mira ahí, una chispería por terminarla. O si no la cumplieron fue porque se le dañó la herramienta. Pero tú que estás dando más bien, no tienes ningún problema con la herramienta, no cumpliste. Estaría bien molesto el jefe con ese empleado, ¿verdad? Porque no aprovechó bien su tiempo, no hizo las cosas que le esperaba, que se esperaba de él como un empleado. Lo mismo como estamos diciendo con el Señor. Claro, nosotros no somos empleados del Señor, somos hijos de Él, somos siervos de Él y hacemos las cosas porque la amamos. Pero que el Señor, como estaba diciendo tío, debemos procurar ser diligentes en aprovechar bien nuestro tiempo y utilizarlo sabiamente. Abuela, y después Natalia. Eso me trae a la mente cuando yo era niña. Yo siempre estaba detrás de mi abuelo para la sala, para comenzar el marido y todo. Y era acostumbrada a tumbar palmas. Las palmas Ujú, las desgrajaban para sacar las tablas y hacer las casitas así de tablas. Entonces, no era como una sierra, era como un hacha. ujú. ¿Y sabes qué? Que yo tengo el hacha de mi abuelo. Anda. La conservo. Y después ella me trae muchos recuerdos porque yo estaba piel con mi abuelo y todo lo que él sabía me lo enseñaba. Amén. Abuela. Yo pensando algo parecido a lo que estaba hablando de que uno como cristiano, yo como cristiana, trato de hacer lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Ujú, Pero no siempre es así porque pecamos, ¿verdad? Pero todo se puede hacer, por ejemplo, todo se puede hacer y no es que estamos pecando contra Dios, pero hay las cosas que
Ujú. Si a uno le va todo tan y tan fácil, tenemos que cuestionarlo. Estoy sintiendo a Dios como a él le agrada, ¿verdad? Y por ejemplo, ambas cosas, que hay muchas cosas buenas, pero las cosas de Dios requieren un esfuerzo especial. Amén. Voy a prender aquí, me está dando. Ah, no prende. Está bien. Sí, y es correcto. Cuando nosotros nos encontramos haciendo las cosas y vemos que, o sea, no es que las cosas se nos van a hacer fáciles, porque con el tiempo nosotros vamos a cada vez entender más lo que el Señor espera de nosotros y ciertas cosas se nos van a hacer un poco más fáciles. Pero como está diciendo abuela, no es que todo como que bien rápido, fácil. No tuve que ni esforzarme, no sudé ni una gota. Hay que entonces examinarnos bien de que estaré haciendo las cosas bien para el Señor. O sea, me estaré esforzando bien como el Señor espera que yo lo haga. Por ejemplo, una persona que no acostumbra orar, le va a ser difícil el estar orando con el Señor fielmente. Y van a haber momentos en el cual ya esa persona tenga una comunión con el Señor, una fe fija con el Señor, que no se le va a hacer tan difícil. Pero van a llegar momentos en el cual el cuerpo va a decir, no, vamos, vente para acá, no ores más. Y ahí es que entonces uno tiene que caer en cuenta que no, hay que hacer las cosas para el Señor. Va a ser mucho más fácil de que cuando la persona comenzó, pero no significa que no va a haber un esfuerzo que nosotros tengamos que ejercer. Roxana. Sí, hay que ser intencional. Uh-huh. Y a veces no tiene ganas, a veces no se siente por la mañana, le tomas el café y no quiere empezar a leer. Uh-huh. Pero cuando uno tiene ya la disciplina, cuando el Señor tiene amado, porque tiene que usar esa disciplina, pues uno sabe que tiene que empezar y a la que empieza, el Señor empieza a hablar, Uh-huh. la palabra te refresca, te acerca a Dios, entonces pasa un tiempo maravilloso con el Señor que si te hubiese dejado llevar por la carne, pues no lo hubiese tenido. ¿Ven? Exactamente. Exactamente. ¿Alguien más? Lucy. Uh-huh. No, claro. Amén, exacto. Sí, o sea, para un ejemplo, puede que tú pues, en el caso tuyo, ya ustedes no están trabajando. Lucy y Héctor, ustedes no trabajan. Bueno, en cuestión de un trabajo, ¿cómo digo? Secular. Un trabajo que tengas un jefe y que te paguen por estar ahí haciendo cosas que quizás no te agradan. Bueno, pues eso ahí no puede decir nada. Pero en ese caso, puedes tener un ejemplo. Estés trabajando de 8 a 5. Un trabajo normal, qué sé yo, Walmart, dando un ejemplo, llenando góndolas. 8 a 5, tienes un hobby de pintar, hacer pintura. Pero también tienes la responsabilidad de venir a congregarte. Hay que saber cuál es el tiempo del trabajo, cuál es el tiempo para el hobby y cuál es el tiempo para el Señor. Y que si hay algo entre esas tres cosas que confligen, y si conflige algo con el tiempo del Señor, darle la prioridad al tiempo del Señor. Por ejemplo, puede suceder de que en algún momento en el trabajo se te haga difícil venir a congregarte porque saliste más tarde o surgieron situaciones fuera de tu control de que requieren que te quedes un poco más tiempo y afectan entonces el tiempo que tú vas a estar con el Señor. No es que vayas a decir, no, pues me voy y ya está, y dejas eso guindando en el trabajo, entonces te vas a congregarte porque entonces serías una persona no diligente, estarías actuando negligentemente y no estarías honrando al Señor. No estarías honrando al Señor en eso. Ahí en ese momento, pues no hay el Señor entiende de que surgió algo fuera de tu control, que pues
tuviste que tomar una decisión. Pero cuando te dan la opción de decir, mira, puedes quedarte ciertas horas más y te pagamos el overtime, pero sabes que no es una necesidad y eso va a confligir con el tiempo del Señor, ahí como uno, como hijo de Dios, debe tomar la decisión a quién yo voy a agradar, a mi jefe o al Señor. ¿Ves? Hay tiempo para cada cosa. Uno como hijo de Dios debe procurar hacer las cosas que le agradan al Señor y estar en oración con el Señor para que sea el Señor quien dirija a uno a tomar las decisiones correctas. Tío. Sí, dos puntos en esa misma línea. Me parece que es bien importante lo que tú mencionas, que es que hay que darle la prioridad al Señor en todo. Sin embargo, hay instancias en las cuales pudiéramos llegar a pensar que servir al Señor es equivalente a venir a la iglesia. Es necesario que estemos en la iglesia, siempre que podamos congregarnos. Pero hay personas que pudieran también estarse congregando y no estar dándole la prioridad al Señor. O sea que esas dos cosas, el estar en la iglesia físicamente no necesariamente es equivalente a servir al Señor. Servir al Señor tiene que ser en todo momento de la vida, incluyendo si hay instancias en las cuales tú no estás físicamente, y lo que estaba diciendo la hermana Rosana hace un momento me parece que es paralelo a lo que estoy diciendo. La mayor parte del tiempo no estamos congregados. ¿Eso quiere decir que no estamos sirviendo al Señor? La contestación es obvia, ¿verdad? Son esas instancias en las cuales debemos estar nosotros más fervientes, precisamente porque no es tan obvio. Cuando estamos en la casa del Señor, estamos con nuestros hermanos, es más fácil, ¿verdad? Quote unquote, servir al Señor, porque estamos conscientes de qué es lo que se espera de nosotros. Hay personas quienes lo han convertido ya en una liturgia, en una rutina. Sin embargo, en los momentos que no estamos congregados, en los momentos que no estamos con la Biblia abierta en nuestras manos, en los momentos en los cuales no estamos en una pose física de reverencia al Señor, nuestra vida también debe hablar sobre nuestro servicio al Señor. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos haciendo, estemos con Él, estemos sirviéndole, siendo obedientes a Él en todo. Amén. 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 Bueno, hermanito, ya tenemos estos dos puntos ya que hemos hablado y hemos abundado bastante. Vamos aquí a pasar al último punto. Y acá, este es uno de los comentaristas que estaba diciendo, cuando el Señor siguiendo abundando acerca de la parábola, dice, cuando el Señor deja encargado a su siervo durante su ausencia, no piensa que lo encontrará esperando a la puerta cuando regresa, sino ocupado en la tarea encomendada. Y de la misma forma, es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que estemos ocupados en las tareas que Él nos da. ¿Cuáles son esas tareas? Hay que nosotros pedírselas al Señor para que el Señor nos las deje claras, para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor espera de nosotros. Y la única forma que nosotros vamos a saber qué es lo que Él espera de nosotros es que, a través de qué, de leer qué, su palabra. Amén, hermanito. Pues vamos a pasar a la última porción, versículos 48 al 51. ¿Alguien quiere leer esta porción? Karina. Dice así: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, de que dijere, no, mi Señor se tarda en venir,
ya comenzó mal. Porque no lo está diciendo, aquí no está hablando de que lo está diciendo la boca de afuera. Es que en su corazón ya está, o sea, en su ser ya está el no hacer las cosas agradables ante su Señor, ante su amo. Esto les trae a la memoria los sucesos de hoy en día. Cuando uno habla y uno escucha, eso es falacia lo que estás diciendo. El Señor se ha tardado 20,000 y pico de años, 20,000 no, 2,000 y pico de años, según tú dices. Lo que le espera a esas personas, si no se arrepienten, es ser parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vayan delante de la presencia del Señor y digan, Señor, pero es que yo hice grandes cosas por tu nombre. Yo saqué fuera demonios, y que el Señor le diga, apartaos de mí, hacedores del mal. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Van a estar con los hipócritas, con las personas que decían que eran, pero no eran. Y esta es la parte bien triste, pero esta es la parte, hermanos, que nos muestra que las cosas del Señor no son un juego. El Señor coge las cosas bien serias. Y el Señor bendice y glorifica a los que hacen las cosas correctas hacia Él. Pero también el Señor castiga a las personas que hacen las cosas incorrectas ante Él. Como he dado el ejemplo, como cualquier padre que ama a sus hijos, que hace las cosas bien con su hijo cuando su hijo se porta bien. O sea, me refiero a que lo halaga, pues hace sentir bien al niño cuando el niño hace las cosas bien. Pero cuando hace las cosas mal, con dolor en el alma, hay que ¿qué? Corregirlo. Corregirlo para que ¿qué? Para que no cometa un error más adelante, sino que crezca para que sea una persona hecha y derecha, recta. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Y aquí nos muestra, hermanos, de aquel siervo que dice en su corazón, mi Señor se tarda y yo voy a hacer y deshacer. Esto es lo que le espera. Porque dice que vendrá el Señor aquel día, de aquel siervo en el día que éste no espera, y la hora que no sabe. ¿Y qué dice? Y lo castigará duramente. No va a ser algo liviano, va a ser castigado fuerte. Y hermano, qué peor castigo de pasar toda una eternidad fuera de la presencia del Señor. Va a ser fuerte lo que va a pasar, lo que van a pasar las personas en el infierno, de que el fuego nunca se va a acabar, ese cuerpo siempre se va a estar quemando, el gusano siempre va a estar vivo, comiéndose uno vivo. Pero eso no va a ser el dolor más grande. El dolor más grande va a ser las personas que van a pasar una eternidad completa fuera de la presencia del Señor, tuviendo la oportunidad de haberse escapado de eso. ¿Por qué? El Señor se les revela a todos. Y el Señor les da chance a todas las personas, a todos los humanos, para que ellos vayan delante de la presencia del Señor. Cuando parten de este mundo o el Señor venga, ya ese tiempo se acabó. Cuando estén de la presencia del Señor, ese tiempo se acabó. Si la persona no aprovechó ese chance cuando el Señor lo estaba tocando, ahí es que va a llegar el lloro y el crujir de dientes. El saber de que va a pasar una eternidad completa fuera de la presencia del Señor y tuvo un chance para escaparse de ese castigo. Y hermano, eso es algo que una vez lo escuché y me da todavía un poquito de escalofrío el pensar de que hay personas de que ya han partido y tuvieron chance para conocer, para restablecer su comunión con el Señor, para estar en paz
con Dios y en su corazón dijeron, el Señor se tarda, eso voy a hacer y deshacer. En mi corazón decidí no obedecer al Señor. Y eso es lo que le espera a esas personas cuando ya parten de este mundo. Y es algo triste, pero es una realidad que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y es algo que nosotros, como hijos de Dios, debemos hablarle a las demás personas para que ellos sepan las consecuencias de las acciones que uno toma aquí en esta tierra, tanto buenas como malas. Hermanito, vamos a pasar aquí una porción. Voy a necesitar 4 voluntarios. Rosana, para que me lea Segunda de Pedro, capítulo 2, y si no me equivoco, yo creo que sería del 1 al 5, para tenerlo en contexto. A ver. Del 1 al 5, sí. Dice así, segunda de Pedro 2, del 1 al 5. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Creo que me pasé, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Era hasta el 5. Deja estar 5, pero está bien. Sí, esa oración es bien larga. Ahora. Pero hermano, aquí nos muestra la seriedad de las cosas del Señor. Como estaba diciendo todo esto, de que el Señor no perdonó ni tan siquiera a los ángeles que se rebelaron en contra de Él. Ángeles que estaban delante de la presencia del Señor, que ellos no conocían nada más y nada menos que estar en la presencia del Señor como un todo. Ellos no sabían lo que era el pecado. Si el Señor no les perdonó ni tan siquiera a los ángeles esa ocasión de rebeldía, ¿cuánto más Él no va a perdonar el pecado de su creación? De que en su corazón han dicho, el Señor, eso es falacia, eso es cuento de hadas. Yo no voy a creer lo que tú me estás diciendo. Como está diciendo, si solamente perdonó a Lot y su familia y causó la destrucción de Sodoma y Gomorra, y solamente perdonó a 8 personas y el resto de la humanidad fue destruida a causa del diluvio, por causa del pecado, ¿cuánto más Él no va a hacer con las personas que dicen en su corazón no agradar al Señor? Vamos a pasar a... Es que no se ve ahí, déjame buscar acá. A Génesis 6, 5 y versículo 12. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 12. ¿Quién quiere leer esa porción? Mariela. El 5 dice,
El 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, el 12 está aquí. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Eso era lo que estaba sucediendo para el tiempo de Noé, que ya la tierra estaba corrompida a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa del ser humano decidirle en su corazón: no voy a agradar a Dios. ¿Alguien que quiera leer capítulo 6, versículos 11 y 13 de Génesis? ¿Lo harían? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Y hermano, esto es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿están las cosas iguales hoy en día? ¿Están peor? Están peor que en el tiempo de Noé. Porque allá se sabía quién eran las personas que no querían obedecer al Señor, que no querían agradar al Señor. Pero hoy en día, ¿cuál es el gran problema que uno está enfrentándose? Los que dicen que son y no son. Los cristinos. Los que dicen hablar del Señor, medias verdades y medias mentiras. Ya tú no sabes quién es el que viene con malas intenciones, porque no lo puedes ver desde lejos. No es hasta que estás cerca que te das cuenta de que las intenciones de la persona no son correctas. Pero para uno poder darse cuenta de la falsedad, que uno tiene que conocer la verdad. Las personas que trabajan en banco, ellos no les enseñan a identificar los billetes falsos. Ellos les enseñan a identificar los billetes verdaderos. Ellos les dicen: estas son las características que nunca van a cambiar de un billete verdadero: la textura, el color y ciertas cositas que le enseñan si los pones a través de la luz y 2 o 3 cosas más. Y eso les muestra a ellos, les da como una lista de cotejo para cuando le entregan un billete. Casi siempre son los de 50 y los de 100, que son los que más falsifican. O sea, los que si no te das cuenta, pues puede causar más daño. Cuando ellos los examinan, van por esa lista de cotejo mentalmente. Ok, check, no, falló, ok. Falló, vamos a checar un poquito más. No, este no es de verdad, este es una mentira. Para ellos poder saber cuál es el billete verdadero y cuál es el billete de mentira, tienen que conocer el que es de verdad a 100%, tienen que saber todos los detalles. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Para nosotros poder identificar a alguna persona que venga a hablar media verdad y media mentira, tenemos que conocer la verdad del Señor a su totalidad, porque si no vamos a saber cuándo es que entonces está hablando verdad y cuándo está hablando mentira. Porque puede empezar, va bien, ok, va bien, y se colgó aquí. Vamos a ver, darle el beneficio de la duda, si fue quizás un error de parte de él, que pues no está muy sabio acerca de esto. Otra vez, otro error más, ok, no, ya. Se sabe que no lo que me está viniendo aquí no es verdad. Un ejemplo, y eso fue hace años ya. Benjamín no había nacido todavía. Era Daniel chiquitito. Salimos Lori y Mal y yo de la iglesia y fuimos a Walmart. Creo que era a comprarle un juguete a Daniel, algo así. Estábamos checando la área de los juguetes de bebé. Creo que era para comprarle algo. No me acuerdo si era un peluche o algo así.
Anyway, eso no importa. Estábamos ahí de lo más bien y llegó una persona, un hombre y una mujer. Estaban vestidos más o menos al estilo pentecostal, la muchacha. O sea, que iba como una falda, sin pantalla. Y yo, pues está bien. Mira, que queremos hablar un momentito con ustedes, porque los vimos vestidos y bla, bla, bla. Y yo, pues, está bien. Y viene hablando, ¿ustedes creen que Jesús es el Señor? Sí. Ok, va bien. ¿Ustedes creen que solamente hay un solo Padre? Sí, va bien. Pues vengo a hablarle acerca de una verdad nueva. Ya, hay un error medio raro ahí. Vamos a darle beneficio a la duda, quizás se confundió con algo, o no estaba muy claro de ciertas cosas. No, que es que vamos a hablarte acerca de la Madre Celestial. No, exacto, no es la Madre de naturaleza. Vamos a buscar ciertas porciones. Y yo como que, para un momentito. No, vamos a chequear aquí y acá. Y dijo, no, pues como hay un padre, pues tiene que haber también una madre. Y yo, no, vete. Tú lo que me estás hablando es cosa de demonios, vete. A nuestra imagen y semejanza. Uh-huh. Ese era el pitch de ellos. Si uno no está consciente, si uno no conoce la palabra del Señor, a mucha gente, ¿qué sucede con eso? Los engatusa, los convence. Hoy en día, el enemigo se viste como ángel de luz para engañar a los hijos de Dios si es posible. Por eso es que nosotros debemos estar 100% en comunión con el Señor y procurar conocer la palabra del Señor para que cuando llegue ese momento, uno darse cuenta. No es una competencia cuán rápido uno se dé cuenta. Lo que es importante es que uno se dé cuenta del engaño y que entonces uno pueda tomar la decisión correcta en el momento. ¿Por qué digo todo esto, hermano? ¿Y qué tiene que ver todo esto con andar firmes en el Señor? Si nosotros somos hijos de Dios, debemos procurar andar firmes en el Señor, debemos procurar hacer todas las cosas que al Señor le agraden. Y si nosotros queremos procurar hacer las cosas que al Señor le agradan, ¿cómo vamos a saber qué es lo que al Señor le agrada? Si no conocemos la palabra del Señor. Si conocemos la palabra del Señor, vamos a saber qué son las cosas que a Él le agradan. Y si conocemos la palabra del Señor, vamos a saber a cuando llegue el momento de nosotros tomar una decisión para agradarle al Señor, va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil porque ya tenemos conocimiento de qué es lo que el Señor espera y de qué es lo que el Señor nos dice acerca de su palabra. Amén, hermanito. Pues, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ya para el próximo estudio, es el último estudio. Es el último estudio y de la sección. Pero antes, hermano, ¿qué ustedes ven en esta lámina? En esta imagen, perdón. Una persona y se presume que está estudiando. Puede ser que esté buscando información para algo más o que esté leyendo. Se está preparando para algo. Podemos asumir de que se está preparando para algo. El tema próximo es que siempre preparados y listos. La asignación para el próximo domingo, capítulo 25 de Mateo, versículos del 1 al 13. Vengan preparados, hermanos, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, se pueda aclarar acá. Ahora sí, hermanitos, ¿alguna duda? Pregunta acerca del estudio de esta mañana?